Gracias, Mario. Bueno, un comentario al margen. Sé que ustedes tienen la reunión en este horario igual que nosotros y a veces lo que nos pasa a nosotros es que cuando la reunión se extiende de más, entramos a mirar, con Anto entramos a mirar a ver qué hay que cocinar y demás, así que quédense tranquilos que no voy a ser extenso. Sé que estamos cerca de la hora del mediodía. Lo que sí les pido, como decía Mario, es que en esta media hora o menos que vamos a compartir, podamos leer los versículos y que cada uno piense lo que Dios le quiere hablar, porque la palabra de Dios dice la Biblia que es viva y eficaz y puede hablar a nuestros corazones de forma distinta. Un pasaje que para mí lo interpreto de una forma, Dios puede hablar al corazón de otro de otra forma. Entonces es importante que prestemos atención a Dios independientemente de quién hable. Puede hablar alguien distinto cada domingo, pero la palabra de Dios es la misma. Así que sé que están siguiendo el libro de Juan. Hoy toca Juan 2, del 13 al 22, me dijo Daniel, que es la purificación del templo. ¿Estoy en lo correcto? Porque ya veo que estudié un pasaje distinto. Sí, bueno, ahí. Entonces, toca eso. Y Juan 2, del 13 al 22. Y algo importante, una nota al margen, es que vieron que los evangelios, la gran mayoría de los acontecimientos, se repiten en los cuatro. Hay un montón que aparecen en los cuatro, pero hay otros puntuales que no aparecen en los cuatro. Si nos fijamos puntualmente, esta purificación del templo, van a ver que debajo del título tienen otros pasajes, en Mateo, Marcos y Lucas, y de acá el de Juan. Muchos comentaristas no coinciden en que sean el mismo pasaje, ¿me explico? A veces en un evangelio se cuenta una cosa y se cuenta desde otro punto de vista en demás evangelios. La mayoría de los teólogos o comentaristas coinciden en que esta purificación del templo Jesús la hizo al principio de su ministerio. Ven que está apenas comienza Juan. Y las demás purificaciones, las que aparecen en los otros evangelios, están al final de los evangelios. Y cuando comparamos, cosa que ahora no vamos a hacer por el tiempo, van a ver que son muy distintas una de la otra. En una, por ejemplo, acá en Juan, los principales, que son los fariseos y los del Sanedrín, no le creen nada a Jesús y les piden una señal. En los demás, en los otros evangelios, cuando Jesús hace esto de la purificación del templo, la gente viene, lo sana, algo que acá, por ejemplo, no se nombra ni se menciona, y encima después los principales vienen y solamente le reclaman que le estaban diciendo Hosana, bendito el que viene en el nombre el hijo de David, cosa que acá tampoco se menciona. Otra cosa que pasa es que muchos coinciden en que probablemente Jesús comenzó su ministerio purificando el templo y terminó su ministerio purificando el templo. Otro comentario es que el libro de Juan menciona tres Pascuas en todo el periodo de Cristo, el periodo público de servicio, y los demás evangelios mencionan una. Ahora, no es que la Biblia se está contradiciendo ni nada, sino sabemos que los evangelios son sinópticos y que cada evangelio nos da una postura o una mirada distinta a un mismo suceso. En este caso puntual, como tampoco se ponen de acuerdo los teólogos ni nada, no voy a asegurar que esta purificación del templo sea una distinta a las demás, pero hay una alta posibilidad de que esta sea una especial y las demás de los otros tres evangelios sean otra. Independientemente de eso, vamos a estudiar esta. No son tantos versículos, es del 13 al 22. Así que vamos a leerlo. Yo no sé si ustedes hacen de que lea un versículo cada uno o cómo hacen, o lee todo el que, el que habla. No sé cómo están haciendo. Bueno, lo leo de corrido, del 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas de los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En otros evangelios dice cueva de ladrones, en los otros tres. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo
y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había hablado. Bien, hasta acá el pasaje de la palabra de Dios. Entonces, rápido vamos a ver versículo por versículo algunos comentarios y después una conclusión final. En el versículo 13, ven que dice, estaba cerca la Pascua. Bueno, después de este acontecimiento, Cristo sigue en la Pascua, que eso pasa a partir del 23, fíjense que dice estando en la Pascua. Esto fue al principio. En la Pascua tenían que todos los judíos que estaban a determinada distancia en kilómetros de Jerusalén, que eso está en el libro de Números y Deuteronomios, Levítico y Deuteronomios. No recuerdo ahora exactamente qué distancia de Jerusalén, tenían que volver al templo a adorar y ofrecer el sacrificio especial por la Pascua, ¿sí? O el Pesaj, también se lo pueden conocer como el Pesaj. Y subió Jesús a Jerusalén, dice subió porque Jerusalén estaba sentada sobre un monte, eso lo dice la Biblia mismo, y si vemos la geografía está un poco más alto que otros lugares, por eso utiliza la expresión esa. El versículo 14 dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Hasta acá no hay ningún problema con que Jesús los encuentre. ¿Por qué? Porque si buscamos en Deuteronomio, yo les decía que en el Antiguo Testamento, en Levítico y Deuteronomio, Dios le deja la ley a los israelitas, a los judíos, porque recordemos que ellos habían salido de Egipto, habían vivido muchas generaciones en Egipto, no sabían cómo acercarse a un Dios santo. Dios les deja una serie de normas a través de Moisés que ellos tenían que cumplir. Y recordemos que después el primer templo lo va a construir Salomón. Dios lo fue preparando para todo eso con una serie de requisitos. Antes del templo ellos tenían un lugar físico donde iban a adorar, que estaba la presencia de Dios, que era el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Bueno, en el tabernáculo justamente, y pensando más adelante en el templo, en Deuteronomio 14, 24 al 26, no lo vamos a leer, pero si alguno después lo quiere investigar o leer, Deuteronomio 14, 24 al 26, habla de que cuando alguno venía para ofrecer sacrificios, si venía de otro lugar que le quedaba lejos, porque recordemos que ahí tenían que venir caminando, o en mula, o en caballo, si venía de otro lugar y no podía traer algún animal para ofrecer sacrificio, lo podía comprar ahí mismo, ¿sí? Entonces, hasta acá no hay nada extraño de que estén vendiendo animales. Por otro lado, vieron que dice que vendían bueyes, ovejas y palomas. Bueno, la ley establecía que ellos tenían que ofrecer un sacrificio, acorde lo que podían comprar, era lo que Dios les pedía. Si ellos era alguien que no tenía muchos recursos, podía ofrecer una palomita, unos palominos, que se vendían por muy poca plata, y eso bastaba. Había gente que podía ofrecer un buey, un carnero, otra cosa. Lo que sí, también en el templo, justamente para comprar eso o para hacer cualquier transacción del tipo religiosa, se pedía o se utilizaba la moneda especial, la moneda ciclos galileos, o una moneda especial que se utilizaba en el santuario. Ahora, acá empezaba a lo que era el negocio de lo que se hacía ahí en el templo. Como había gente que venía de otros lugares, judíos que estaban en otros lugares y se acercaban, mismo gente de ahí, y recordemos que había muchas culturas en ese momento, que estaban todas sojuzgadas por Roma, lo que hacían los cambistas era lo mismo o similar de lo que pasa hoy con el dólar, para que entendamos. El dólar es por ahí una moneda más universal, por así decirlo, que el peso argentino, el peso uruguayo, el peso chileno, o cualquier otro tipo de moneda. Entonces, si nosotros tenemos que ir a otro lado, probablemente no nos acepten nuestro peso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar en dólares. Ahora ese cambio en dólares vale acorde a donde lo compremos. Tenemos el dólar blue, el dólar, no sé, hay un montón de dólares que no tengo idea cómo son, pero cada uno vieron que varía. Si vos lo comprás en una cueva es un precio, si vos lo comprás oficial es otro precio, y así. Lo que hacían en este momento, que es algo que
terminó desencadenando la reacción de Cristo, era que venía un montón de gente a adorar en ese lugar. Recordemos que esto se estaba dando en el templo, y por algunos comentaristas, esto se estaba dando en el lugar físico donde no correspondía. El templo, no imprimí el dibujo, pero si nos hacemos una idea mental del templo, al fondo está el lugar santísimo, donde solo entraba una vez al año el sumo sacerdote, después el lugar santo, donde entraba también el sumo sacerdote, y otros sacerdotes también podían entrar, pero después de otra serie de lugares, afuera de todo estaba el patio de los gentiles, que era el lugar donde podían ir a adorar y hacer sacrificios solo los gentiles. Había otro patio que era un poco más adentro, donde se podían acercar los judíos, que los gentiles no podían acercarse ya ahí. Entonces, ese lugar del patio de los gentiles es en el que, según los historiadores y comentaristas, era donde estaban asentados esta gente, cambiando y vendiendo. El problema no era que estaban vendiendo animales porque los necesitaban, la gente venía de otros lugares, era que lo estaban haciendo en un lugar que no era correcto, con un cambio que tampoco era correcto, porque era sabido que lo que se hacía era, como se aprovechaban de la gente que venía de afuera, hacían un cambio de más o menos que vos dabas una moneda, vos para que te cambien una moneda tenías que dar tres, ¿sí? No los quiero aburrir, porque la verdad yo no entendí nada esto del cambio, pero más o menos era que por cada ciclo les cambiaban una sexta parte. Algo así era. Hay toda una explicación, si buscan los comentarios se explica, pero en fin, era como que ellos le cambiaban al triple, una cosa así. Se abusaban de lo que tenían que hacer, que era ofrecer el sacrificio, entonces la gente venía, tenía que cambiar eso, perdía dinero, ellos ganaban dinero, ahí mismo tenía que ir a comprar los animales, los cuales recordemos que los animales, hay una estricta ley en cuanto a eso y no podían ofrecer ningún animal que sea, dice la Biblia, que tenga ninguna mancha, que no esté sano, que esté quebrado y un montón de otros requisitos. Entonces, antes de ofrecer el animal comprado, el sacerdote lo inspeccionaba. Según los comentaristas, muchos sacerdotes estaban arreglados con la gente que vendía los animales para rebotarle los animales y que tengan que volver a comprarle otro animal. Entonces, si lo pensamos desde ese punto de vista, era un negocio redondo. Alguien venía sin plata, yo le cambiaba la plata, compraba un animal, ese animal no se lo aceptaba, tenía que volver a comprar otro animal, y así lucraban con lo que era la adoración en el templo, algo que Moisés, a través de Dios, dejó establecido. Ellos lo tergiversaron a tal punto que ya no era la adoración que Dios pedía, ¿sí? Entonces, más que adoración, se había vuelto un negocio. Era ir a la Pascua a hacer negocios, básicamente. Eso es lo que está queriendo decir el 14. Por eso vemos que del 14 al 15 salta de esa forma, porque si investigamos no estaban haciendo nada extraño, más que vendiendo animales. Pero de fondo está todo esto que yo les contaba. En el 15 dice, haciendo un azote de cuerdas, se echó fuera del templo y esparció Jesús las mesas y demás. Cuando pensamos en azote de cuerdas, pensamos que, o la idea que se nos viene es Jesús con un látigo pegándole a todo el mundo alrededor. Bueno, cuando habla de azote de cuerdas, la palabra en el original, algunos la traducen como junco, otros la traducen como pedazos de ropa o de lino. Entonces, el punto es que no hizo un azote que lastime, sino algo que muchos decían que el azote o que un látigo involucraba autoridad. Jesús mostró la autoridad públicamente en ese lugar al echar a todos. Ahora, un comentario interesante es que recordemos que todo esto estaba supervisado por Roma. Los judíos estaban viviendo bajo el imperio romano. Y en un punto de vista de ese lugar, muy cerca de ahí estaba la fortaleza Antonia, que era un recinto para soldados romanos, que fue un lugar donde azotaron a Cristo. Esto es histórico, lo pueden buscar, Flavio Josefo y otros historiadores judíos lo comentan. Entonces, cualquier tumulto, cualquier lío, cualquier rebelión que hubiera ahí, lo veían los soldados que estaban, mismo había soldados romanos dando vuelta. Entonces Jesucristo echó a todos, pero de tal forma de que no generó una revuelta, porque notemos que en los pasajes
siempre hablan de que se acercaron los principales de la sinagoga, los fariseos y demás. No se acercó nadie romano. O sea, Cristo, dentro de su expresión de celo por Dios, fue controlado. A veces nos cuesta entender esto y pensamos y decimos, no entiendo cómo Jesús empezó a patear las mesas, a echar a todos. No nos entra en la cabeza un Jesús tranquilo como el que a veces hemos representado en las películas, de esta forma. Pero Jesucristo, inclusive dentro de eso, tuvo una explicación que ahora la vamos a ver. 15 y 16, en el 16 le dice a las personas que vendían las palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Por qué les dice esto? Porque justamente el precio al que la vendían no era el precio estipulado y se estaban aprovechando de la gente que venía a comprar para ofrecer sacrificios. 17 y 18, los discípulos se acuerdan, ven que dicen en 17, el celo de tu casa me consume. Los discípulos se acuerdan esto que está en el Antiguo Testamento, puntualmente, está en, ya les digo, Salmo 69, 9, ¿sí? Acá los discípulos se acuerdan esto, y cuando habla de la palabra celo, un comentario, a veces lo traducimos o pensamos Jesús se enojó, Jesús se molestó, es cierto, pero la palabra en el original celo involucra un amor por la propiedad, si lo buscan en la traducción original, tiene varias acepciones, pero involucra un amor extremo por algo, pero que no cae en pecado, ¿sí? Entonces, a veces nosotros malinterpretamos y decimos, bueno, Jesús se enojó, Jesús se molestó, Jesús pecó. Inclusive hay gente que toma mal este pasaje y dice, no, ¿vieron que Jesús pecó acá? No, Jesús no pecó. ¿Por qué? Vemos que los discípulos mismos, sin que nadie les diga, hacen esta conexión con David en el Salmo 69:9, donde dice, el celo de tu casa me consume. David en este pasaje, en este Salmo, todos coinciden en que David estaba escapando, ahí lo estaban persiguiendo, por una actitud que él había tomado en cuanto a Dios, y estaba defendiendo eso y por eso lo estaban persiguiendo. Entonces, los discípulos enseguida probablemente pensaron, bueno, así como lo persiguieron en ese momento a David, nos van a perseguir a nosotros. Y por eso los discípulos asociaron esto. En el siguiente pasaje, en el siguiente versículo, perdón, los judíos se le acercaron y le piden una señal. Recordemos que esto es al inicio de la vida de Cristo. Antes la señal que había hecho era convertir el agua en vino, en el pasaje de las bodas de Caná, que creo que lo vieron también. Y acá se acercan y cuando le piden una señal, hubiera sido muy fácil para Jesús hacer señales. De hecho, les decía que en los pasajes contemporáneos, o mejor dicho, paralelos de la otra purificación, Jesús sana a un montón de gente que se acerca a él. Acá no relata eso, pero sí dice que cuando le piden la señal, que eso está en todos los versículos 18, 19 y 20, Jesús le dijo que la señal va a ser destruir este templo y que él lo iba a reconstruir en 3 días. Ahora, cuando Jesús hablaba de este templo, la misma Biblia lo dice, hablaba del templo del cuerpo de él, no hablaba del templo físico que ellos estaban viendo. A modo de comentario, simplemente, ese templo es el segundo templo. El primero es el que construyó Salomón. Después, los judíos van en cautiverio, Dios manda a un imperio que destruye ese templo. Nehemías, que está en la Biblia, se acuerdan que pide permiso para reconstruir el templo, lo empieza en la reconstrucción y muchos comentan que se terminó de construir más o menos con Herodes, que hizo las últimas refacciones de ese lugar. Hay una cuenta para hacer que da justamente 46 años, que fue lo que le dijeron los judíos. Vieron que le dice, este templo fue edificado en 46 años, y tú en 3 días lo levantarás. Más que nada, no estaba hablando de la estructura, sino que Cristo estaba haciendo un anticipo de su resurrección. De hecho, es así porque vemos que los discípulos en el
en el versículo 22, se acuerdan de eso cuando Jesús resucita. Entonces, otra traducción de la palabra celo, me estaba olvidando, se traduce como hervor o como un fuego que consume. Entonces, vemos que en todo el pasaje, como para resumir un poco las acciones de Cristo, ve algo, una adoración o pseudo adoración, que no era adoración, sino se había transformado en un negocio. Habían hecho Cristo mismo lo dice, habían hecho una casa de mercado, era una casa de cambio, era una casa de compra y venta de cosas, ya dejaba de ser algo estrictamente para adorar a Dios, sino que pasaba algo que los beneficiaba a ellos, mejor dicho. Lo enfrentan los principales, que probablemente eran miembros del Sanedrín, que era la junta judía que decidía en todos los aspectos de por ahí de política y religión en ese momento. Lo enfrentan. La respuesta que Cristo les da, ellos claramente no la entienden. Los discípulos terminan de entenderla mucho más adelante, como pasó varias veces en la vida de Cristo. Entonces, vemos que este llamado de atención que Jesús hizo a los judíos o a todo el pueblo en ese momento, claramente los principales no lo entendieron, porque le estaban preguntando con qué autoridad hacía eso en vez de preguntar por qué estaba haciendo eso. Ellos no lo entendieron. Y esto nos lleva a pensar en algunas lecciones para nosotros, como para ya ir finalizando un poco. En primer lugar, vemos que la venta de animales estaba permitida. Y quiero recalcar esto porque a veces vemos esto y decimos, no, qué mal, estaban vendiendo animalitos. El problema no era eso. El problema era que lo estaban haciendo de la forma incorrecta. Haciendo un paralelismo, capaz algunos recuerdan cuando David quiso trasladar el arca. ¿Se acuerdan que quiso trasladar el arca? Toca el arca, porque ponen el arca en una carreta, la trasladan, la carreta se traba en un momento, se cae, como cualquier persona hubiera atinado a hacer, intenta sostenerla, cae muerto en el lugar. El problema no era trasladar el arca. Muchos dicen, no la podían mover. No era mover el arca. Si leemos justamente en Levítico y Deuteronomio, vamos a encontrar que Dios dejó expresamente cómo había que trasladar el arca. Tenía varillas para pasar y no las podía llevar cualquier persona, era todo un rito ceremonial. Entonces, haciendo como un paralelismo, una similitud, el problema no estaba por ahí en lo que estaban haciendo, era la motivación. Ellos estaban vendiendo animales para el sacrificio, y cambiando monedas para que lo utilicen ahí, pero de una forma totalmente incorrecta, porque el punto central no era adorar a Dios, era beneficiarse ellos, era algo más que nada económico, dejaba de ser una adoración a Dios, era algo económico. Y este pasaje está encuadrado acá, y no nos toca estudiarlo a nosotros, pero si ven el final, el versículo 23 y 25, en la Pascua, mucha gente creyó en Jesús por las señales que hizo, pero dice que Jesús conocía los corazones y no se fiaba de ellos. Este es el punto. Cristo conoce nuestras intenciones. Y más de una vez, cuando Jesús empezaba a hablar y se le acercaban a hacer preguntas los principales o la gente religiosa, Jesús le respondía porque acorde a lo que sabían que había en su corazón. Dice la palabra en Salmos y en otros pasajes, ni aún está la palabra en mi boca, y ya tú lo sabes, oh Jehová. Dice otro salmo, mi suspiro no te des oculto. Jehová conoce el corazón, el corazón del rey está en la mano de Jehová, todo lo que él quiere lo inclina. Hay un montón de pasajes en la Biblia que muestran que nuestro pensamiento interno no escapa de lo que Dios sabe. Nuestras motivaciones y nuestras intenciones no escapan del conocimiento de Dios. Tampoco pasaba en este momento eso. Jesús sabía todo, era Dios mismo. Entonces, algo para destacar o una lección para nosotros es que podemos estar haciendo algo válido o lícito, pero de la forma totalmente incorrecta y con una motivación incorrecta. Y no va a pasar lo mismo que Jesús acá, va a ser totalmente reprobado. Más práctico por ahí, yo toco la guitarra en la iglesia y a veces se la agarran siempre con los músicos, pero muchas veces podemos caer en esto de la religiosidad de, bueno, tengo que tocar, hoy me toca tocar la guitarra. Y el punto es que estoy tocando para que la canción por ahí salga linda, para que alguien escuche que salió linda,
o para que alguien me diga qué bien que tocaste, o cualquier otro motivo menos el de la adoración a Dios. Y eso se aplica a cualquier cosa que hagamos en la iglesia. En ese momento, el templo, el lugar físico de adoración era ese. La iglesia sabemos que es el cuerpo de Cristo y que acá seguimos siendo la iglesia a pesar de que no podamos estar en el local de Monroe 4080. Eso sería el edificio, no la iglesia. Nosotros le llamamos la iglesia porque a veces decimos así, pero la iglesia somos nosotros. Ahora, muchas veces podemos en el templo, en el local de reunión, hacer cosas con la motivación incorrecta y no van a ser aceptadas por Dios. Porque toquemos un instrumento, porque limpiemos el piso, porque sirvamos a algún hermano con la motivación incorrecta, no va a ser aceptado por Dios. Entonces, pensemos qué pasaría si físicamente Jesús entraría a nuestra iglesia, a nuestro templo. ¿Se pondría a patear mi guitarra? Pensaba yo. Vendría y me desconectaría los cables, vendría y diría, no sirve esto que están haciendo. Así que pensemos esto. Jesús acá no pecó, algo que quería destacar. Mucha gente quisiera borrar este pasaje de la Biblia, pero Jesús acá no pecó. Ahora vamos a ver un poco esto del celo divino, pero Jesús acá simplemente mostró la disconformidad del Padre hacia esa supuesta adoración que ellos estaban teniendo. Y recordemos que el libro de Juan, este Evangelio de Juan, es un evangelio que muestra a Jesús como Dios. Cada evangelio tiene una mirada distinta hacia Jesús. Uno lo muestra como Jesucristo Rey, otro evangelio lo muestra como Jesucristo hombre, otro evangelio lo muestra como Jesucristo Dios judío y otro como Jesucristo Dios. El Evangelio de Juan tiene algunas particularidades. Primero, no hay genealogía, no hay nada que haga ver a Jesús como hombre. Hay muchas cosas que lo hacen ver como Dios y muchas expresiones de Jesús mismo que hablan que Él es Dios. En este punto, cuando Jesucristo hace eso, esta autoridad era directamente una afrenta contra los del Sanedrín, contra los sacerdotes y demás. Entonces ellos acá, la molestia que también tienen es que Jesús acá se pone más o menos al nivel de Dios. Por eso le dicen con qué autoridad hacía esto. Eso lo podía hacer solamente Dios, básicamente, porque esa adoración era para Dios. Bueno, totalmente no fue aceptada para nada y Jesús hace esto. Entonces, en primer lugar, pensemos que cualquier cosa que hagamos dentro del templo, en la iglesia, no es que sí o sí va a ser acepta por la acción en sí, sino que nuestra motivación va a ser juzgada también. Con qué intención lo hagamos es lo que pasó acá y fue totalmente reprobada. Así que no por hacer algo en la iglesia está bien o está aceptado. Y en segundo lugar, esto que les hablaba del celo de Dios, que Jesús lo tuvo, noten que acá dice que no salió lastimado nadie, ¿sí? Por ahí pensamos en Jesús rompiendo todo, pegándole a la gente. Acá en ningún momento dice puntualmente que golpeó a alguien, dice que echó fuera a todos con este azote de cuerdas que le decía que podía ser de junco o podía ser de pedazos de ropa. En cualquiera de los dos casos no iba a lastimar a nadie, ¿sí? Era simplemente para esparcir a todos, es lo que dice acá. Entonces, no es es la primera vez que Jesucristo hace esto, pero vemos que otras personas en la Biblia tuvieron este celo de Dios, este celo divino. Y simplemente se los comento rápido. Epafras, vieron que es en el Nuevo Testamento, perdón, es un colaborador de Pablo, alguien que lo acompañó en algunos viajes y que quedó en una iglesia. Epafras en Colosenses 4:12, ese sí busquémoslo, Colosenses 4:12 y 13, fíjense lo que dice Pablo acerca de Epafras. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Ven que Pablo dice acá, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, y la palabra solicitud, las dos palabras tienen su base o derivan del original de ese celo, ¿sí?
Otro personaje bíblico, Apolos. ¿Se acuerdan que Apolos era alguien que predicaba de Dios, pero los discípulos tienen que agarrarlo y dice que tuvieron que encaminarlo y enseñarle mejor las doctrinas de la salvación? Hechos 18:25. Hechos 18:25 dice: este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Esa palabra fervoroso tiene el original en la palabra de celo. De espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Era alguien que estaba predicando, tenía un conocimiento limitado, pero después los apóstoles le explican un poco mejor, pero lo hacía con ese fervor. Yo les decía que celos también se traduce como hervor, como fervor, ¿sí? Entonces, estas dos personas que nombré tenían un celo por la doctrina, por las cosas de Dios. Fines, capaz nadie le suena de nombre, pero en el Antiguo Testamento, en un momento que el pueblo andaba por el desierto, algunos judíos agarran mujeres extranjeras que Dios les había dicho expresamente que no, porque no creían en el mismo Dios, y dice que estaban cada uno con esas mujeres, y Dios manda a que hagan justicia. Uno de los hijos de los sacerdotes, que es justamente Fines, encuentra a uno de los judíos con una mujer extranjera, los mata, pero era algo que Dios en ese momento había pedido. Esto está en Números 25:11. Y Dios, que había empezado a consumir una parte del campamento, se había prendido fuego una parte del campamento. 25:11 dice, Números 25:11, está esto que les estoy diciendo, y dice: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Esta expresión de Dios de celo y de consumir algo, de fervor, es la misma que se traduce cuando Jesús toma esta acción y dice: el celo de tu casa me consume. Es la misma expresión. Es Dios encarnado en una persona. Entonces, vemos que hay otros personajes, hay expresiones de personas que por el celo de la palabra de Dios hacen una acción que no es pecaminosa, pero que a nuestros ojos puede parecer sobreexaltada. Pero la base está en que todo lo que hicieron tiene un fundamento bíblico, ¿sí? Nadie de estas personas que yo nombré lo hizo por sentimiento. Nadie dijo: tengo ganas de ir a hacer tal cosa, pero Dios no me lo mandó, yo lo hice. Bueno, ahí hay un problema. Estos tres ejemplos que les mostré tenían su base en algo espiritual. Y hay otros pasajes, por ejemplo, Judas 1:3 nos exhorta a nosotros, a los hijos de Dios, a contender ardientemente por la fe. No sé si recuerdan ese pasaje, pero esa palabra ardientemente también tiene su base en el original de la palabra celo. Judas 1:3 dice: amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me es necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Acá les está pidiendo a los hermanos en Cristo que contiendan, que peleen, que exhorten, que discutan ardientemente por la fe. Noten que está hablando de doctrina, no está diciendo de que se peleen por una, no sé, por algo banal, por una diferencia de equipos de fútbol, por lo que sea. Está hablando de la fe acá. Y el punto central de todo esto es que cuando algo involucra la santidad de Dios, como en el caso que les decía de Fines, habían ofendido en la santidad de Dios, cuando algo involucra la santidad de Dios, la iglesia de Dios, la sana doctrina, que es lo que decía acá en Judas, Dios nos manda a contender fervorosamente, ¿sí? Ardientemente, celosamente. Y a veces nosotros tomamos la palabra de celo negativamente, porque generalmente se usa así. Decimos: alguien es celoso, qué mal. Estamos diciendo: alguien
desea tanto a esa persona que la encierra, la guarda y tiene un tinte negativo esa palabra. Bueno, en este caso, esta palabra celo hace idea del amor extremo por una persona, puntualmente de Dios por su pueblo, en el caso del Antiguo Testamento por todos los judíos que liberó del pueblo de Egipto, y a partir del Nuevo Testamento vemos que ya el pueblo de Dios involucra no solo a los judíos, sino a todos los que creemos en Cristo como nuestro Salvador, y ese celo de Dios por su iglesia se traduce en que nos pide a nosotros que contendamos ardientemente con celo por la doctrina que una vez nos fue dada. ¿Sí? También vemos que Pablo tenía celo por la iglesia, en 2 Corintios 11:2 habla de esto, después si lo quieren buscar. Pero simplemente para finalizar, decir que este pasaje por ahí no es de los más fáciles de la Biblia, no es uno de los pasajes que más a confusión por ahí se puede prestar al decir de que Jesucristo actuó mal o pecó, y no es así. Investiguemos, si queremos, en algunos comentarios, en la Biblia mismo, y vamos a ver que Cristo en ningún momento pecó, y esta lección para nosotros es que nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que hacemos en la iglesia, por qué lo hacemos, con qué motivación, y cuando involucra algo de santidad o las doctrinas de la salvación, no podemos tomar una postura de no examinar eso. No podemos tomar una postura de, bueno, está bien, es lo que cree él. Si estamos hablando de algo de la iglesia, algo de la santidad de Dios, Dios nos pide en su palabra que hagamos o tomemos una actitud similar a las que les comenté y a la que se ve en Cristo acá. No implica que vayamos a pelear físicamente, ¿sí? Esto es algo que a veces se entiende mal. Simplemente está hablando de las doctrinas de la salvación por las cuales tenemos que exhortar a otro y tenemos que hacer valer esa salvación, ¿sí? Así que espero que se haya entendido, esto era lo que quería compartir, y espero que la palabra de Dios pueda ser viva y eficaz, y cada uno capaz tomó otra lección o le llamó la atención otro versículo de este pasaje, pero lo importante es que podamos haber leído y estudiado el mismo pasaje juntos, ¿sí?